A mí lo que más me molesta, si me arde, es que se ningunea a la empresa nacional, no solamente la pública, sino la privada. Entonces, no, es que esto tiene que hacer Schlumberger, tiene que hacer las empresas de afuera, los chinos, esto y el otro. Vienen las empresas extranjeras, ¿y cómo ejecutan los contratos? Subcontratando con empresas nacionales y pagándoles una miseria. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que las empresas nacionales sí pueden hacer el trabajo. Sí pueden hacer el trabajo de mil y un maneras de las cosas que se les requiere, pero no les gusta contratar directamente, sino a través de una transnacional para que ahí caigan las comisiones, las coimas. Entonces, voy a poner un ejemplo nada más supuesto no consentido. Yo llego al poder en algún momento. Se acabaron los contratos con transnacionales y les hago que resuciten las empresas nacionales en todo orden, y les digo, ustedes están aquí para hacer esto, como la cárcel de Santa Elena tiene que hacer una empresa china, cuando lo pueden hacer las empresas de construcción en el Ecuador. Así es el desprecio al ecuatoriano. Hay que apoyarse al ecuatoriano porque de esa manera se ahorra, se contribuye al ahorro interno. Un país sin ahorro interno no puede salir jamás del círculo vicioso de la miseria. Yo lideré la lucha contra el Occidental Exploration and Production Company y allí marqué mi destino. Las petroleras saben que conmigo no pueden. Entonces boicotearon cualquier tipo de ingreso. Yo estuve en la antesala, en el despacho del presidente de la República, del presidente Palacio, para posesionarme de ministro de Energía en el 2005. Estuve en la antesala junto a Rafael Correa. Él se posicionó de ministro de Economía y vino la orden de la embajada norteamericana. Tandazo no. Entonces, defender al país es jodido en este país. Defender al país. Y que un partido político se interese por mí, las compañías le dicen con él no, porque con él no hay business. Entonces, en este país ser honrado y conocer es una yetatura, es una maldición, pero aquí estamos para dar pelea. En el sector eléctrico, según información publicada en las revistas que constan en las páginas del gobierno, no es información ni siquiera mía, que dice lo que está publicado en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que el déficit de energía eléctrica asciende a 890 megavatios hora. 890 megavatios hora. Y luego dice que el 19% de la demanda eléctrica del país no está siendo cubierta. Esto lo dice el mismo gobierno. Y luego incluso se habla de las centrales que tienen que comenzarse a implementar. Pero viene un tema. En tema de generación eléctrica no se ha hecho absolutamente nada, en especial en hidroelectricidad, porque se ha dejado botando el sector. Yo utilizo castellano para que se entienda. Lo dejaron botando al sector, sabiendo que la demanda sigue creciendo inexorablemente en un país y que la oferta se quedó pequeña frente a la demanda, por eso el déficit de 890 megavatios. Entonces, cuando se comienza a presentar la crisis, ¿qué es lo que hacen los gobiernos últimos? Resucitar las viejas centrales térmicas. Centrales térmicas que en muchos casos tienen 40 años más o menos de haber sido construidas. Resucitarlas para que el Ecuador vuelva a producir energía eléctrica en función de residuos de petróleo, de fuel oil o de diésel. Especialmente el último que no tenemos en el Ecuador. Y en el otro, dándole esta utilidad a las refinerías del Ecuador. Entonces, en el balance energético nacional, balance de energía nacional de energía eléctrica, estoy hablando de cifras oficiales y del balance nacional. Sucede que el 71% de la energía que se consume en el Ecuador de energía eléctrica es hidráulica. 71%. Y el 25% de la energía es en función de combustibles fósiles, hidrocarburos. Entonces, en un país que tiene un discurso dual, por un lado estamos liberándonos de los combustibles fósiles, y por eso cierran el ITT, y en el otro hemos destapado y se ha potencializado el consumo de hidrocarburos para la generación eléctrica. Entonces, esto es grave. Esto es grave mientras en el horizonte. ¿Cuál es la diferencia entre esto?
La importación de combustibles que está en el orden del 3% de la energía que está disponible para la gente, una mínima parte, que esto también nos hace ver, dentro del 100% de la oferta de energía eléctrica, la energía eólica, fotovoltaica, biomasa y biogás, más o menos llegan al 1.4%. Que esto nos hace ver la tomadura del pelo de la gente que creía y sigue creyendo que a la vuelta de la esquina ya no necesitamos de petróleo. Y a todo está con las energías alternativas. 1.4% del balance energético en la oferta, del balance eléctrico. Entonces, esto es lo que pasa. Si a esto le suma usted que en el mismo balance consta que las pérdidas en distribución están llegando al 15%, esto es crimen en un país. Y este es el sector eléctrico al que lo dejaron votado. Impresionante. Y lo dejaron ¿no? votado con los... ¿Cómo? Es impresionante, o sea que lo que decía el presidente Daniel Noboa Sin de sabotaje, eso no existe. Nunca existió sabotaje. Esto es una tomadura del pelo de Padre y Señor nuestro. Pero además, el candidato Noboa, en 2 ocasiones, en el debate de la primera vuelta electoral y en una entrevista con Lenin Artieda, dice que él va a bajar los costos de los combustibles. Y que, o sea, en el tema eléctrico, dice que dijo que el problema del Ecuador está en pleno debate de la primera vuelta electoral, que el problema eléctrico del Ecuador no es la generación, sino la transmisión. Yo voy a poner este ejemplo un poco grosero para que se entienda. La transmisión de energía eléctrica es como el transporte de energía. Pongamos el símil con el transporte de carga. Yo tengo el camión, y el camión tiene capacidad, pero no tengo las papas para transportar, pues. Entonces el problema no está en el transporte, el problema es que no tengo las papas para transportar, no tengo la energía eléctrica para transportar mediante el sistema nacional. Tan sencillo y clarísimo como eso. Pero estas cosas son obvias, que no las entiende el Ecuador, y que no las entienden ni los asambleístas, ni la entiende el sector de la economía. Este es el sector. Un país, John, un país no puede subsistir ni vivir sin energía. Sin energía, desde que el hombre ya dejó las cavernas, ha necesitado energía de cualquier tipo. Y por eso hay una evolución del consumo energético en el mundo, desde la época que se comenzó a utilizar el fuego, la energía cinética, qué sé yo, la caña, la leña, etc. cosas. Hemos ido caminando el carbón, el petróleo. Entonces, somos un país, como cualquier país del mundo, que mide su desarrollo económico en función del coeficiente de consumo energético de un país. Si usted a mí me dice, mi querido John, me dice un país es X, el que usted quiera, y me dice, este país consume tanto de energía por habitante, y me dice otro y otro, yo le digo, verá, el primer país, no me diga el nombre, está en el subdesarrollo, el segundo está en vías de desarrollo y el tercero es un país desarrollado. O sea, el consumo de energía a usted le marca qué tipo de sociedad tiene. Que pueden haber ciertos matices, desde luego, pero eso es clave. Entonces, un país que cree que puede vivir sin energía es un país de imbéciles. Y a esto nos están llevando en el Ecuador. Doctor Trancazo, siguiendo esa línea de pensamiento, pues, ¿cuánto tiempo más podrá resistir el país sin que estas necesidades sean atendidas? A ver, mi amigo, el país ya está quebrado. El país ya está quebrado. O sea, estamos viviendo del aire en este momento. Vea usted todo lo que hace el gobierno. Lo que pasa es que la gente no tiene esa curiosidad para mirar. Va a construir una cárcel en Santa Elena, ¿con qué va a pagar? Con bonos. Va a pagarles a los gobiernos autónomos descentralizados el dinero que es de ellos, no es del gobierno. Porque por el COTAD, el artículo 192 del COTAD, es dinero de los GATS, de los gobiernos autónomos centralizados, le va a pagar con bonos. A Solca, que le debe como 100 millones de dólares, le quieren pagar con bonos. A las empresas de salud que han sido derivadas para que atiendan la gran masa de ecuatorianos que no puede atender la infraestructura de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque somos un país recontra pendejos. Incrementamos la masa de beneficiarios, la cobertura de gente que puede ser atendida en salud, pero no fue de la mano con la infraestructura.
de construcción de los hospitales, de las clínicas públicas. Entonces se desbordó. Entonces hay que pedirle permiso a las empresas, a las clínicas privadas y a los hospitales privados a que, perdón, hablar en gerundio como hablan acá en la sierra, para que vengan atendiendo a los pacientes y a la gente que ahora tiene ya una cobertura más amplia de seguros. Pero como no hay plata, entonces no les pagan y los quiebran. Pero como no tienen plata, entonces sale director del Consejo Ejecutivo del IES a decir, lo que pasa es que no pagamos porque estamos haciendo unas auditorías. Trampa, y no van a hacer las auditorías a tiempo porque no, este gobierno está más pelado que una pepa de guava. Entonces, ahora vamos al sector petrolero. Verá John, y verá cuando se lo digo. De junio. Comenzó la campaña mediática, ¿para qué? Comenzó la campaña mediática para privatizar la producción petrolera y la refinación de petróleo. ¿Cómo comenzó la campaña mediática? Esta mañana estuvo Walter Spurrier en Ecuavisa en contacto directo y tuvieron luego inmediatamente otra entrevista con una ingeniera que no conozco ni quién es para hablar sobre el tema. ¿A dónde llegaron? Que la producción petrolera hay que levantarla, pero con empresas privadas, en donde el Ecuador pierde absolutamente. ¿Por qué? Porque se llevan lo grueso de las rentas, se llevan las petroleras privadas. Le voy a poner un ejemplo. A Petroecuador le cuesta $17 producir un barril de petróleo, mientras las empresas petroleras privadas están produciendo más o menos con un promedio de $36 el barril. Entonces, el problema está allí. ¿A mí qué me importa que venga una compañía petrolera privada y que me levante 15 mil barriles diarios la producción del campo Sacha? Cuando mirando la economía del contrato, yo voy a perder porque se van a llevar parte de la renta y de un campo con reservas probadas. Entonces comenzó la campaña, porque el Fondo Monetario Internacional ya ordenó que se incremente la producción con capital privado y que el tema de refinación sea con capital privado. Entonces, sospechosamente sigue cayendo la producción petrolera para crear el problema, para que la gente diga hay que darle solución. Pero hay que darle solución. Yo voy a poner esto. Tenemos una caída de la producción petrolera de la producción que hace de petróleo en la casa John Copiano. La solución no está que venga el vecino a hacerse cargo de la producción, porque a John Copiano le van a dar menos plata de lo que hoy está recibiendo, aunque sea con una producción reducida. O sea, ahí no está el tema. El tema es facilitar el business, facilitar el negociado. Cuando el gobierno de Rodrigo Borja le tocó la finalización, el vencimiento de los contratos con la Texaco, porque el Ecuador no la votó la Texaco, sino que se venció el contrato. Todo el mundo gritaba, como hoy, igualito, se repite la película. ¿Y ahora qué van a hacer con los campos? Si la Texaco es una empresa eficiente, sería el colmo que la voten del Ecuador. Y luego, ¿y qué van a hacer con el oleoducto, con el SOTE que ya existía? Nada, no pasó nada. Borja no se despeinó. Borja lo único que dijo es, hagan lo que tengan que hacer y asuman los campos y asuman el SOTE. ¿Qué pasó con el SOTE? Nada. El Ecuador lo viene manejando desde 1990. Ya son 34 años sin ningún problema. El SOTE y Petroecuador tiene más experiencia que OCP en manejar el tema. Vino el tema del OCP. Y en el tema del OCP le tomaron del pelo a todo el mundo. Hicieron para mí es el atraco más grande del que se ha dado en el Ecuador en el siglo anterior. El atraco más grande. Primero, yo tengo las cifras delante mío de lo que pasó. OCP Limitada ofertó $899 millones para la autorización que le den, diciendo que este dinero va a ser amortizado con la inversión. $899 millones. ¿Cuánto era la oferta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército? 567 millones con $500,000. O sea, mucho más ventajosa. Pero me hace recordar una cosa, Carlos Julio. Me hace recordar una cosa. La oferta del Cuerpo de Ingenieros era de hacer este nuevo oleoducto, no por el río Coca, no por el Quijos, no por Papayacta, no pasando por Quito, sino de hacerlo por la parte norte. Y tenía mayor capacidad de almacenamiento. Iba a salir directamente por la provincia del Carchi y directo a Esmeraldas. Hoy que todo el mundo está argumentando, porque ese es el tema, es que tenemos que hacer una variante, porque el riesgo sísmico, el riesgo no sé qué, esa era la mejor oferta. Pero ¿qué dijeron del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Carlos Julio? En el informe
que elaboró Bernardo Tovar Carrión, que fue el delegado del ministro para hacer este informe legal, dijo que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército no tenía personería jurídica. Cuando en esos mismos días en el gobierno de Noboa estaban contratando con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército la construcción del paso lateral del río Babahoyo y la construcción de plataformas de producción para petroproducción. O sea, no tenía personería jurídica solo para no hacer el oleoducto. Y había contratado como 400 contratos antes. Con base en esto, le adjudican y le dan la autorización a OCP que haga el contrato, que haga el oleoducto. Y en el contrato que firman, y alteran la cifra. Ya no era 899 millones, sino le pusieron 1.100 millones de dólares. 200 millones, ¿para qué era? De ahí salían las comisiones. Y cuando vimos la ejecución del proyecto, costó 1.465 millones de dólares. 3 veces lo que hubiera costado con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Terrible. Entonces, esto es terrible. Y ahora que la ley de hidrocarburos y el contrato ordenaba que a la finalización del contrato esto tenía que revertir al Estado sin costo alguno y revertir todos los bienes, instalaciones y derechos. Sucede que en enero, que ya finalizó el contrato, le prorrogaron a julio. Doctor Tandazo, solamente para redondear esa cifra, yo estaba en el gabinete de Noboa cuando el ministro de Energía de la época dijo, no importa lo que cueste el OCP porque no lo paga el Ecuador, dijo este señor Terán. No lo pagó el Ecuador. Yo le dije, no pone la plata Ecuador, pero tienen que pagarlo, pues. Entonces, ¿por qué no tomar la oferta del Cuerpo de Ingenieros del Ejército? Y me dijo, porque no tiene personería jurídica, dijo. Otra barbaridad. Entonces, mire usted, 1.000 millones de sobreprecio, por lo menos, más 20 años de utilización del OCP, ganándose alrededor de 150 millones de dólares por año. Son 3.000 millones de dólares más. Imagínate. Es un negocio redondo, por eso quieren volver a tenerlo. Así es, pero viene el tema. O sea, no solamente era este tema. Carlos Julio, les ruego que me ponga atención lo que le voy a decir. Le entregaron 2 cosas. Le entregaron a OCP Limitada a construir el oleoducto. Primero, no hay una empresa en el mundo que haga filantropía. Ellos recuperaron la inversión con las tarifas que cobran a todas las compañías, incluyendo a Petroecuador, porque el día de hoy, junio del 2024, le estamos pagando millones de dólares a OCP porque transporte nuestro petróleo cuando ya no deberíamos pagarle un centavo. Entonces, con eso se recuperan las inversiones y se hacen nuevas inversiones con la tarifa. Pero además una cosa, Bernardo Tovar Carrión, que es el que se inventó que el Cuerpo de Ingenieros no tiene personería jurídica, luego fue el que manejó CP Limitada. O sea, una sinvergüencería, la puerta giratoria. Entré, beneficié y ahora me beneficio yo. Pero, Carlos Julio, OCP contrató para la construcción del oleoducto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Impresionante. Al cuerpo que decían que no tenía personería jurídica. Impresionante. Entonces, le toman del pelo al Ecuador en todo esto.